Filipenses 1:21. Amén. Amén, amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una vez más, hermanos, todos juntos, no los escuché. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Esta carta, hermanos, la carta de los Filipenses, es una carta maravillosa, realmente. Es bien hermosa esta carta, llena de gozo, llena de alegría. Escrita por el apóstol Pablo. Y es asombroso, hermanos, cuando uno la lee, lo alentadora que es esta carta para uno. Cuánta esperanza hay en estos versículos. ¿Por qué es asombroso? Porque a pesar de las circunstancias en las que se encontraba Pablo, había mucho gozo. No eran las mejores circunstancias, hermanos, no eran tan favorables. Él estaba encarcelado. Y Pablo había ya pasado por muchas cosas, muchos sufrimientos. Pero aún así pudo escribir esta carta llena de gozo, llena de alegría. Y en esta tarde, hermanos, estaremos meditando en esta porción de la carta, esta frase que dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significan estas palabras de Pablo? ¿Y qué implica para nosotros como cristianos? ¿Qué significa esto para nosotros como cristianos en nuestra vida? ¿Y qué lleva a un hombre como Pablo a padecer tanto por Cristo como lo hizo? A sufrir tanto como sufrió Pablo por Cristo. Y no solamente él, hermanos. Sabemos ya la historia del cristianismo. Todos los apóstoles sufrieron, fueron mártires, con excepción de Juan, pero él también sufrió, fue martirizado, fue bañado con brea y arrastrado, y le pusieron plumas. Y no solamente los apóstoles, hermanos, a través de toda la historia, ¿cuántos hermanos nuestros no murieron por Cristo? Pero aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que aún no tienen esa relación que tenemos nosotros con Cristo, dirán: ¿están locos? ¿Por qué están dispuestos a dar su vida por este hombre, por Cristo? ¿Por qué están dispuestos a sufrir tanto por Él? Comprendo que Cristo tal vez sí sea Dios, pero ya me dio mi vida, ya yo la voy a vivir como yo quiera. Tal vez piensen eso. Pero no, hermanos, vamos ahora a empezar ahí en esa cita. Quiero que pensemos un poco en cómo comienza Pablo. Esas dos primeras palabras, o es tres, porque para mí, el para mí. Cuando Pablo dice, hermanos, para mí, literalmente quiere decir, para mí está diciendo en lo que respecta a mí personalmente, para mí. Está haciendo énfasis en una verdad particularmente de Él, en Él, para mí. Ahora, ¿por qué les estoy haciendo notar esto? Porque es una verdad que también debería serla en nosotros. Es una verdad que debería ser verdad en nuestra propia vida como cristianos. Pero Pablo no está diciendo para nosotros el vivir es Cristo, no, para mí. ¿Por qué? Porque no más se dice él y no nos incluye a nosotros. Porque él sabe que lamentablemente así no es. Te podrías decir cristiano, te podrías decir creo en Cristo, pero tal vez no estás viviendo para Cristo. Pero aquí Pablo está diciendo yo sí estoy viviendo para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Así que cuando Pablo dice estas dos palabras, hermanos, de cierta forma nos está retando, nos está confrontando. Una confrontación parecida a la de Josué, cuando habla al pueblo. Josué 24:15. Habla Josué al pueblo y les dice: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de la otra parte del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, hermanos, Josué les dice, ustedes verán a quién van a creer, a quién le van a servir. Ustedes ya saben la verdad, ustedes ya conocen este Dios todopoderoso, ustedes ya conocen este Dios omnipotente, omnipresente, maravilloso, ya han visto los milagros. Ahora ustedes decidan, ¿a quién van a creer? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo mismo, hermanos. Pablo, para mí el vivir es Cristo. No es para ustedes, hermanos. Es su vida a Cristo. Hoy no digo amén. Gloria a Dios. Y Pablo aquí nos está diciendo exactamente lo mismo a nosotros, hermanos. Para mí el vivir es Cristo. Entonces, aquí nos está enseñando algo, que nos está enseñando y nos está mostrando cómo Él está experimentando esa verdad en Él, en carne. No solamente lo dijo, hermanos, quiero que vean esto, lo vivió. Él lo vivió, no solamente está diciendo palabras al aire, Él realmente lo vivió. Vemos que no está hablando nomás teología, sino que la teología del Dios omnipotente está cobrando vida en Él. Lo vemos reflejado en toda su vida, hermanos. Y nos muestra Pablo a través de su vida cómo nos muestra qué papel jugaba Cristo para él. El Cristo resucitado en el que él creía. Además de esta razón, hermanos, Pablo también dice para mí por otra razón. Había otros en Roma que predicaban a Cristo. Si leen ahí mismo en el capítulo 1 de Filipenses, unos versículos anteriores, está hablando de aquellos que estaban predicando acerca de Cristo. Y dice que algunos predicaban por envidia de Pablo y por ambición egoísta, de ellos mismos exaltarse. Predicaban por eso. Pero aquí Pablo enfáticamente dice, para mí, por lo mismo, dice, para mí, dice, yo no estoy predicando por esas razones. Para mí es Cristo. Ellos están predicando a Cristo. Así como los predicadores hoy en día ven que es un negocio predicar a Cristo. Predican del amor y traen tanta gente y es increíble, hermanos. Pero es egoísmo, es su conveniencia. También en ese entonces, hermanos, existía eso. Y habían esos falsos que estaban predicando a Cristo, pero aquí dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Yo no estoy predicando por eso. Yo estoy predicando por Él. Estoy viviendo incluso en la cárcel, incluso bajo la amenaza de muerte, pero es Cristo. Estos son mis motivos, este es mi corazón. No estoy interesado en mí mismo, sino en el Salvador. Ese era el sentir de Pablo, hermanos. Y lo vemos desde su conversión hasta su martirio. Para Pablo la finalidad de su vida, la razón y el propósito de su ser era Cristo. Entonces mi pregunta una vez más, hermanos, para ti, para usted, ¿qué es vivir? Tengas o no tengas a Cristo, seas o no seas cristiano, ¿qué es el vivir? ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que le ha sentido a tu existencia? Algunas personas dirán, pues mi vivir son las posesiones, o ser rico. Ese es el objetivo de mi vida. Ser rico, comprar todo lo que pueda, tener comodidad, carros, lujos, casas, mansiones. El materialismo consigue y junta y acumula. Como si pudiéramos comprar la felicidad, hermanos. Pero muchas veces compramos cosas que no necesitamos, ¿verdad? Y aunque ese no lo veamos como nuestra vida, como nuestra razón de existir, a veces podemos caer en eso. Compramos y son cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos y para impresionar personas que ni nos caen bien. La sociedad así está ahorita. Está tan vacía, está tan superficial. Vemos esas redes sociales como pintan una foto de que están muy felices y no lo están. ¿Por qué no enseñan las cosas malas? Que esas personas sufren también, esas personas también lloran, esas personas también tienen problemas.
pero eso no lo suben en las redes sociales. Mucha gente tal vez diría, no, pues para mí es el placer, es rendir mi vida a los placeres, darle rienda suelta a mi pecado. Las drogas, el alcohol, la fiesta, la música, mujeres, hombres, dinero. ¿Qué tiene? La vida es corta, es una vida. Para ellos su vivir es el placer. ¿Qué tiene? Hazlo. Tengo vida, estoy joven o puedo vivir de esta forma. Sean ese gusto porque están aburridos. Me aburro, voy a una fiesta, me aburro. ¿Y saben qué, hermanos? Que es solamente temporal. Ese placer que buscan en esa fiesta dura, ¿qué? Unas horas y ya se acaba y ya, otra vez. Llegan a su casa, se acuestan y otra vez empieza, ay, tengo miedo, estoy en la oscuridad. ¿Qué hago? ¿Qué hago para distraerme? ¿Qué hago para ya quitarme este aburrimiento? Me siento vacío, me siento vacía. Así es, hermanos, así es la vida sin Cristo. Así era la vida de todos nosotros, que no conocíamos a Cristo. Buscábamos colmar ansiedades, colmar miedos a través de placeres temporales. Pero en cuanto se terminaba ese placer, regresaba el miedo, la soledad, la tristeza, la ansiedad. Regresaban todas esas inseguridades nuestras. El momento que se acababa los efectos del alcohol, los efectos de la droga. Otra vez, siento esta inquietud. Otra vez lo siento. Las posesiones y el placer es vacío, hermanos, porque se acaba. Sus efectos no son eternos. Otros dicen la popularidad, la fama. Ahorita los jóvenes, los youtubers, influencers, ya una nueva profesión. Vemos todo eso, quieren ser famosos y fotos y, ay no, gracias a Dios que no ando yo en las redes sociales. Pero qué triste porque la juventud está siguiendo a esas personas y quieren ser igual que ellas, vacías. Jóvenes, esos jóvenes no tienen una vida, su existir es tan vacío. No los vean como personas, como modelos en su vida, porque no lo son. Están destruyendo su vida. Ahorita están disfrutando su pecado, pero van a venir las consecuencias de todo lo que están haciendo un día. Y si ustedes lo siguen, les va a suceder lo mismo. Entonces, para otros es esa popularidad, esa fama. El problema también con las posesiones, hermanos, con el placer, con el prestigio, la fama, es que no duran, como les decía, no duran toda la vida, mucho menos la eternidad. No hay cumplimiento final. Y si fuera cierto que las posesiones, que los placeres, que el prestigio, si eso realmente fuera lo primordial en la vida, el tener una buena familia, un buen hogar, todo eso, entonces las personas serían más alegres, que tienen posesiones serían más alegres. Y no, hay mucha gente que tiene mucho dinero y tan solas y tristes. Si fuera por las experiencias, las personas estarían de todos modos vacías y serían más felices, pero no lo son. Y los más famosos o poderosos también, hermanos, serían los más contentos y no lo son. Nada de esto es verdad. Muchos dicen, para mí el vivir es mi familia. Es mi familia, esa es mi meta, tener una vida cómoda, tenerlos con bien, con salud, una vida tranquila, un trabajo bien, estable, una posición alta, progresar, ganar más dinero, subir de rango, tener una compañía, una pareja, sentir, ser amado,
Esa es mi meta, esa es la razón por la que vivo. No quiero que me malentiendan, hermanos, es bueno estas cosas. Tienen valor, son cosas valiosas, la familia, la salud. No hay nada de malo con buscar una mejoría económica. No hay nada de malo con eso, hermanos. El problema, hermanos, es cuando estos intereses que tenemos empiezan a gobernar nuestra vida. Ocupan todo su corazón, todas sus fuerzas, toda su mente. Su mente está solamente centrada en esto. Ahí es el problema. Porque les hago esta pregunta: ¿qué va a pasar cuando lo perdemos? ¿Qué nos va a pasar cuando lo perdamos? Si tu vida es tu familia, ¿qué va a pasar cuando la pierdes en un accidente de carro? Se enferman, fallecen. ¿Qué va a pasar con tu vida si ya tu razón de vivir ya se esfumó, desapareció? ¿Qué va a pasar cuando tu tesoro, tu razón de vivir es el dinero y lo pierdes todo? Muchos se suicidan porque ese era su vivir, esa era su vida. Muchos caen en drogas, en alcohol, se pierden de manera tan horrible y ya no están viviendo, están sobreviviendo. Ya su vida ya no es vivir, ya es nomás están existiendo, esperando cuándo se van a morir, esperando ahí nomás un día tras otro, sin razón de vivir. ¿Qué va a pasar con su vida cuando se pierda eso que tanto amas? Se sentirán amargados. Tal vez serán como la esposa de Job. Bendice a Dios y muérete. Cuando Job lo perdió todo, hijos, posesiones, todo, amigos, hasta su esposa. O también vemos la historia de José, el favorito de su padre, el que tenía la túnica de colores. Un día lo perdió todo también. De un día al otro, de ser el favorito del padre, se convirtió en esclavo. Pero ¿qué hicieron estos hombres, hermanos? Pusieron su mirada en el cielo. Dios los sostuvo en ese sufrimiento, en la cárcel, en el dolor físico. Dios estuvo con ellos. Dios estuvo con ellos. Y no desfallecieron a pesar de haber perdido todo lo que tenían. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todo eso que tenían, para ellos no era su todo. Para ellos su todo era Dios. Y a pesar de que perdieron todo eso, ¿saben a quién no perdieron? A Dios. Y es algo tan loco, tan absurdo para aquel que no conoce a Dios. Si tú lo tienes todo en esta tierra, posesiones, dinero y todo, pero no tienes a Dios, estás en la miseria. No tienes nada. Nada tienes, estás vacío, eres pobre. Pero si tú eres pobre en esta tierra, no hay posesiones, no hay familia, no hay nada, te quedas en la nada. Pero tienes a Dios, lo tienes todo. Joven, lo tienes todo, todo lo tienes. Si tienes a Cristo, tienes todo. No importa qué te falte, si te falta la salud, si te falta la economía, si te falta la familia, los amigos, las amistades te llegan a fallar. No importa, porque tienes a Cristo, porque tienes a Dios en tu vida. Él es todo. Los que han entregado su vida a Cristo, Él es todo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando leemos a Pablo, vemos que su anhelo y esperanza no es nada de aquello que acabamos de ver, posesiones, riquezas, placeres. No es nada de eso, hermanos. Nada de eso le importa a él, le importaba a él. Nada de eso importaba en comparación a tener a Cristo, que es Cristo.
Cristo es mi vida, Cristo es mi deleite, Cristo es mi satisfacción. Cuando Pablo dice, para mí, Pablo dice, porque tengo a Cristo, ninguna de mis pruebas importa. Él estaba padeciendo mucho. Aquí todos padecemos, hermanos. En el mundo todos padecen, cristianos o no cristianos. Todos pasamos por mismas tribulaciones, dolores, muertes, enfermedades. Todos lo pasamos. Pero la diferencia es que nosotros tenemos a Cristo. Y que nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones glorifican a Cristo, porque vivimos para Cristo. Todo eso lo apunta a Cristo y ese es nuestro anhelo. Si nuestro vivir es Cristo, nuestra motivación, nuestro anhelo es glorificarlo a Él, exaltarlo a Él, no a mí, no a nosotros mismos. Es exaltar a Cristo, hermanos. Si lo tienen, si realmente su vivir es Cristo, es buscar que Cristo sea glorificado en medio de esas tribulaciones. Recuerden, no las pasen igual que los que están en el mundo, no pasen sus tribulaciones iguales que ellos, porque no somos iguales que ellos, hermanos. Busquen glorificar al Señor a través de ellas. Señor, me duele. Y no estoy diciendo que no duela. Duele. Pero el gozo de servir a Cristo, de tener a Cristo, de ser salvos, de tener esa esperanza en Él, opaca ese dolor. Ayer estaba hablando con mi esposo acerca de... Estábamos hablando de los mártires de la historia de la iglesia cristiana, cómo padecieron. Y él me dice, yo creo que Dios no permitió que ellos sintieran el dolor, me dijo él. Porque los ves y murieron y estaban cantando alabanzas al Señor, estaban gozándose. Yo creo que no estaban sintiendo ese dolor. Dije, pues sí, tal vez Dios en ese momento les quitó ese dolor. Pero yo pienso que sí tenían ese dolor. Dios los estaba santificando por medio de ese dolor. Pero el gozo de tener a Cristo en su vida, de estar esperando a Cristo, su morir iba a ser ganancia, hermanos, opacaba ese dolor. Tan grande era ese gozo de voy a ver a mi Señor, a mi amado, al que murió por mí. Que fue opacado, hermanos, fue opacado ese dolor, cual haya sido físico. Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor es tan bueno. Y vemos aquí el apóstol Pablo, no le importaba nada de eso, el bienestar, el estar tranquilo, pasarlo bien, tener una buena jubilación. Eso no era su preocupación era la gloria del Señor. La vida de Pablo fue Cristo y solamente Cristo, hermanos. Y a pesar de las circunstancias que vivió Pablo, lo vemos en la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día la solicitud de todas las iglesias. Hermanos, aquí está dando un recuento de todo lo que padeció. Es increíble, hermanos, todo lo que tuvo que soportar. Pero no fue él. Muchas veces vemos a estos personajes de la Biblia, a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Pablo, a David. Hermanos, eran hombres comunes como nosotros. No había nada en especial en ellos. Lo especial era Dios que estaba con ellos. Y ese mismo Dios está con nosotros. No lo olvidemos, hermanos, no estamos solos. El Señor está con nosotros. El Dios de la Biblia no cambia, es inmutable. Gócese, es inmutable.
su santidad, su amor, su fidelidad, su bondad, todo no cambia. No cambia, hermanos, no cambia. Su amor, que prometió amarlos para siempre, por la eternidad, que nos prometió amarnos, nunca soltarnos, no va a cambiar, hermanos. Él lo prometió y Él cumple todas sus promesas. Todas las cumple, hermanos. Gloria a Dios. Entonces quiero que se pongan a meditar, hermanos. Realmente, cuán gran lección aprendemos de Pablo de aquí, pero atesoras igual a Cristo, igual que Pablo lo atesoró. Él vio su muerte potencial como ventaja. Él estaba esperando la muerte. Estaba encarcelado y con un futuro incierto aquí en la tierra. No sabía qué iba a pasar. Pero lo vio como ventaja porque tenía a Cristo. Lo vio como oportunidad para glorificar al Señor. Él tuvo gran gozo. Estaba totalmente contento. Y mi pregunta es, ¿atesoramos nosotros a Cristo igual? ¿Es Cristo una vez más? ¿Es Cristo la vida para usted? ¿Con quién o con qué están comprometidos, hermanos? ¿Con Cristo? ¿O con la familia? ¿O, no sé, con el trabajo? ¿Con la vida en el mundo? ¿Con quién están comprometidos? ¿Con una congregación? ¿Con los hermanos? ¿Con las maestras? ¿Con los niños? ¿Con quién estamos comprometidos? Y ahora, si dicen, yo estoy comprometido con Cristo, mi vida es Cristo. Vamos ahora a hacer, hermanos, un autoexamen. Un autoexamen, una serie de preguntas. Examinemos nuestros motivos cuidadosamente, hermanos. ¿Por qué haces lo que haces? ¿En qué inviertes tu tiempo? Esta semana, hermanos, ¿cómo la vivieron? ¿Cómo la pasaron? ¿En qué ocuparon mayoría de su tiempo? ¿Qué hicieron? Ustedes se van a responder solos, yo, a mí no me digan nada. Pero, ¿qué hicieron, hermano, esta semana? ¿En qué pensaron? ¿Por qué se levantaron en la mañana? ¿Qué los motivó a levantarse? Si les dijeran, te falta un año de vida, ¿qué harían en ese año? Sin restricciones económicas, de viaje, de salud, no, ninguna restricción. Eres sano, eres joven, pero solamente por un año vas a vivir. ¿Qué vas a hacer en ese año? La respuesta a esa pregunta les va a revelar en qué está su tesoro, en qué está su corazón. ¿Con quién les gusta pasar tiempo? ¿De qué temas hablan? ¿Qué cosas los ofenden? ¿Qué cosas les causan alegría y gozo? ¿Les causa felicidad burlarse de otra persona? ¿Les ofende cuando, no sé, hablan mal de su familia? ¿Les ofende que hablen mal de Cristo? ¿Les molesta que vean leyes pasándose que son en contra de la voluntad del Señor? ¿Les incomoda? ¿Se gozan cuando ven que alguien se rinde a los pies de Cristo? Aunque tú conozcas a esa persona y esa persona te llegó a ofender y te llegó a lastimar, pero hay gozo. Porque a pesar de que esa persona te lastimó y te hirió y te hizo tantas cosas malas, ahora está a los pies de Cristo. ¿Te gozas o estás? Porque él, porque ella, ¿por qué? ¿Que no viste lo que me hizo, Señor? ¿Qué corazón tenemos, hermanos?
ante todas las circunstancias. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos alegra? ¿Qué nos da miedo? ¿Te da temor venir aquí por los hermanos que te están viendo o porque el Señor te está viendo? ¿Qué nos mueve, hermanos? ¿Qué es aquello que tienes que no puedes vivir sin ello? Para muchos, hermanos, hoy en día son los celulares. Realmente se despiertan y lo primero que hacen, no oran, ven el celular. Yo también he caído en eso, porque veo la hora. Pero se despiertan y lo primero que hacen, y parece que lo tienen pegado, ya se lo deberían de pegar de una vez, porque lo tienen siempre con ellos, hasta el baño, hermanos. Ya viven con él, duermen con él. Esto es malo, es radiación, para los que lo hagan, no sé quién lo hace, pero hay radiación y te puede afectar después. Por eso también a veces causa dolores de cabeza el dormirse junto con el celular. Pero es increíble, hermanos. ¿Les ha pasado que a veces salen de su casa apresurados y tienen que ir a hacer una cosa y se les olvidó el celular? Y hoy hasta mariposa les dan en el estómago, les falta algo, se sienten desnudos. Gloria a Dios. Mi pregunta, hermanos, ¿les pasa lo mismo cuando salen apresurados de la misma manera y se dan cuenta, híjole, no oré? ¿Sienten esas cosquillitas en el estómago? ¿Sienten lo mismo? No haber invertido un momento para platicar con el Señor, no haberle encomendado ni siquiera el día. Aquí vemos, hermanos, si realmente estás viviendo para Cristo. Si tu vivir, tu respirar, todo tu pensar, tu corazón, tus anhelos, todo, estás viviendo para Cristo. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y ahí está el problema, hermanos. Vivir todavía muy centrados en nosotros mismos. Cuando valoras tu vida más que Cristo, cada asunto de la causa de Cristo, del Evangelio, que afecte tus intereses personales, se convertirá en una queja, en una frustración. El momento que algo acerca de Dios, de Cristo, el Evangelio, se interponga con tus intereses personales, ahí te vas a quejar, ahí te vas a frustrar. Si tu vivir no es Cristo. Esto nos ha pasado, hermanos, no somos perfectos. No es fácil. No es fácil. Estamos en cuerpos imperfectos, corruptos, que tienen una naturaleza pecaminosa. Es difícil estar constantemente pensando en el Señor. Se cansa uno, se enferma. No es fácil. Pero ya no es imposible, hermanos. Antes lo era. Antes lo era imposible, antes no podíamos contemplar las maravillas del Señor en cuanto salíamos de la casa. Ay, Señor, qué hermoso día, qué hermoso cielo, qué hermoso sol, qué hermosos pájaros, qué hermoso cantan. Antes no podíamos hacer eso, antes no podíamos contemplar ni nuestra propia vida como un milagro. Estoy vivo. Todo es por el Señor, hermanos. ¿Recuerdan la frase del Señor cuando hablaba con el apóstol Pedro? Ya cuando había resucitado y después de que Pedro lo había negado 3 veces. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Le dice otra vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y por 3ª vez, Pedro, ¿me amas? ¿Qué es la insistencia del Señor, hermanos? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que el Señor le quería decir aquí a Pedro? Pedro, si tú me amas, cuida de mis intereses,
no de los tuyos. Si tú me amas, vive para mí. Haz lo que yo te estoy mandando. Si tú me amas, obedéceme. Si tú me amas, no obedezcas a tu voluntad. No hagas lo que tú quieras. No. Obedece a mí. Cuida por mis intereses, no por los tuyos. Y el Señor nos dice lo mismo a nosotros, hermanos. Nosotros, hermanos, no olviden, ya no vivimos para nosotros. Ya nuestro vivir es Cristo. Somos comprados por precio. Somos comprados por precio, hermanos. No olvidemos que somos llamados por Cristo y hay una implicación ineludible, hermanos. Si tú eres creyente y has sido salvo por el Señor, el Señor nos ha dicho, hermanos, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa esto, hermanos? Que en beneficio de la gloria del Señor, en beneficio de que Él sea exaltado y de que Él sea glorificado, hermanos, nosotros tenemos que morir a ese yo. Nosotros tenemos que dejar y asumir que nuestros intereses van a ser afectados, porque son intereses terrenales, humanos. Muchas veces no vamos a estar felices de dejar algunas cosas, pero va a llegar ese gozo del Señor que nos va a llenar ese vacío, que ese objeto, esa persona, eso es lo que teníamos allí, se llevó. Que el Señor quite, hermanos, todo eso que nos guste, que nos está estorbando. Que aunque no sea pecado, el afanarnos por ello, el amarlo más que a Cristo, ahí estamos pecando. Ahí estamos pecando, hermanos. Que el Señor ponga nuestra vida en orden, a lo que Él quiere, no a lo que nosotros queramos. El día que Pablo vio a Cristo, hermanos, su vida cambió radicalmente. Lo que antes le daba significado a su vida, hermanos, dejó de tener influencia para él. Y ahora su tiempo, su esfuerzo, todo era para Cristo. Lo que antes amaba dejó de tener sentido cuando contempló ese rostro hermoso de Cristo. Esa luz maravillosa en medio del desierto, en el mediodía, más brillante que el sol. Lo cambió. Lo cambió. Y vemos en Filipenses 3:7 lo que dice: pero las cosas que para mí eran ganancias, Él las ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Todo lo que yo tenía que era valioso, familia, dinero, mi placer, todo eso ya es basura para mí, es pérdida. Eso ya a mí no me importa. Ahora yo vivo para Cristo. Las tengo perdidas por amor a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué tanto alboroto por Cristo? Porque Él entendió, hermanos, la maravilla de la cruz. Supo que Cristo entregó hasta la última gota de su sangre en la cruz por Él, para salvarlo, siendo Él pecador y como lo era. Él entendió el maravilloso sentido del evangelio de salvación y nunca más volvió a ser el mismo Pablo. Incluso su nombre cambió, hermanos, de Saulo a Pablo. Hermanos, estamos viendo esa cruz, estamos entendiendo, estamos comprendiendo lo maravilloso, lo tan hermoso que es esa obra en la cruz. Hermanos, ninguno aquí, nadie es digno de que Dios lo salve. Todos pecamos, todos somos lo peor. Dice en Corintios, lo más vil del mundo escogió Dios. No nos podemos creer de nada, no nos podemos vanagloriar de nada. Nada hicimos. Éramos pecadores, ofendiendo al Señor, y Él entregó a su Hijo. Es increíble. Ahora que tengo a mi hija, hermanos, pensar lo que Dios hizo con su Hijo. Yo no entregaría a mi hija para que ella muriera en sacrificio por un hombre asesino, por un hombre que mata personas y viola, por personas que se drogan, que se alcoholizan. Yo no lo haría.
Yo no lo haría, yo no tengo ese amor perfecto, pero Dios sí, hermanos. Dios es amor. Dios entregó a su hijo y Él era perfecto. Mi hija no es perfecta. Mi hija ya me quiere responder, todavía no habla, pero ya trata de responderme cuando la regaño. Pero Cristo era inocente, limpio, santo, puro. Y Dios le plació derramar su ira que le pertenecía a usted y a mí sobre Él, inocente. Y Él pagó para que nosotros no tuviéramos que pagar. El vivir es Cristo, hermanos, significa vivir por fe en relación con Cristo. Juan 17:3 nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. La salvación, hermanos, por gracia, a través de la fe, es una relación personal dependiente, no es una religión o un sistema de reglas solamente. Es una relación que tenemos con el Señor personal, hermanos. Recordemos, una de las razones por las que Cristo murió en la cruz es para reconciliarnos con el Señor. El Señor quiere ahora tener una relación con nosotros. Si dices que ya estás reconciliado con el Señor, ¿qué relación tienes con Él? Ya podemos orar. Ahí es donde nos vamos a nuestro Padre. Ahí es donde ponemos en práctica esa relación. Es como si aquí en lo terrenal, los matrimonios cuando se casan, no, pues me casé y no pasamos tiempo juntos. ¿Para qué te casaste entonces? Nos casamos para pasar tiempo juntos. Así con el Señor, somos reconciliados para pasar tiempo con Él. ¿Cuánto tiempo pasa en el día con Él? No me refiero a estar hincados varias horas, no. ¿Cuánto tiempo se goza, habla con el Señor? Lo contempla, lo exalta, lo glorifica. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Para eso murió Cristo, para reconciliarnos con el Señor y tener esa relación ahora con Él. El vivir es Cristo, hermanos, significa también solamente depender en Él. Solo en Cristo para vivir incluso la vida cotidiana y vivir piadosamente en cada aspecto de tu vida. El orar, dependemos de Él. El leer la Biblia, el poder asistir a la iglesia. Nosotros en la carne es cansado. Nos cansamos, nos enfermamos, no siempre tenemos esas ganas, y aún si no estamos cansados y estamos muy bien físicamente. Y tenemos el tiempo, decimos, hoy oro o me pongo a ver mi serie. Es difícil. Si están esos querer de, híjole, mi novela o hablo con el Señor o leo un poco de la palabra. Es esforzarnos, hermanos, porque ahora tenemos una relación que antes no podíamos, hermanos, no teníamos. Cuidado, hermanos, también con cambiar nuestra relación con esa rutina. El asistir a la iglesia, el leer la Biblia, el orar, pero todo como rutina. No le intercambiemos realmente, está teniendo una relación con Él, está teniendo comunión con el Señor, hermano. Estamos en constante peligro, hermanos, de alejarnos de Cristo y acercarnos más al cristianismo. Glorificamos la palabra, glorificamos el cristianismo, la religión, las obras, todo lo que hacemos. Pero a Cristo ya no hay relación con Él. El vivir, hermanos, por Cristo es vivir por fe. Es fe en Él, es por gracia. Y el vivir es Cristo, es encontrar tu satisfacción en Cristo también. Nuestro gozo, nuestra satisfacción es Cristo. Viviendo es Cristo, pero muriendo es ganancia. ¿Cómo? Qué raro, si se pone uno a pensar, qué raro eso, el decir que la muerte es una ganancia. Pues para nosotros no, hermanos. Pablo nos dice esto más adelante en el versículo 23, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Él quiere vivir aquí porque se goza, está viviendo para el Señor, está glorificando al Señor, está sirviendo a sus hermanos en la iglesia y glorificando al Señor a través de ello. Pero mucho mayor, mucho mejor es ya estar allá con el Señor. La muerte es una ganancia, simplemente, hermanos,
porque nuestra muerte significa disfrutar de una mayor intimidad con Cristo. Ahí va a ser cara a cara, hermanos. Aquí a veces batallamos en concentrarnos, nos distraemos y ya al final terminamos y ya no estamos hablando con Cristo, estamos hablando con nosotros mismos. Es difícil distraerse, es fácil, distraerse. Pero ahí estaremos cara a cara, hermanos. Ya no vamos a tener estos cuerpos que nos van a impedir glorificarlo. Ya el pecado en nosotros que tenemos ahorita ya no va a existir. Ya no va a haber cansancio, ya no va a haber nada de eso, hermanos. Cristo fue la ganancia de Pablo, su ventaja, su genuina satisfacción. Y no era un simple deber, hermanos, para él. No era un deber, era su satisfacción. El morir también para él, como el vivir. No sé si conozcan quién es John Piper, pero John Piper, él dice una frase muy, muy seguido en muchos de sus libros. Y en todo su ministerio se ve esta frase: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Dios es más glorificado en nosotros, hermanos, cuando estamos más satisfechos en Él. Entre más nos gozamos al servir, porque estamos sirviendo al Señor, entre más nos gozamos por nuestra vida en Cristo, más es glorificado en Él que estar haciendo las cosas de mala gana, ya no pensando en Cristo, ya no más porque ya lo tengo que hacer, ya porque esa es mi vida ya como cristiano. El Señor no se glorifica en ese servicio, si es que usted ha servido de esa forma. El punto de Pablo, hermanos, para los filipenses no es de preocuparse demasiado por él, porque estaba la iglesia en Filipos muy preocupados por él, por lo que iba a venir. Pero él les dice que no se preocupara, porque si Pablo vive o muere, en ambas opciones eran oportunidades para exaltar al Señor. Él les dice, gócense, por eso es una carta tan hermosa, llena de gozo. Estaba animando a sus hermanos en Cristo, de la iglesia de Filipos. Gócense, gócense, porque el Señor está siendo glorificado. Y si muero o vivo, está siendo glorificado. Ese es nuestro gozo. También, ese es mío, también debería de ser el de ustedes. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué está aquí usted, hermano? ¿Por qué está aquí, hermana? Invitado. ¿Por qué está aquí? ¿Están cumpliendo con un deber o se están deleitando en el Señor? Deberíamos de venir diciendo como el Salmo 42:1, como el siervo anhela, brama las corrientes del agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Así clama, así, esa sed, esa hambre, ese anhelo, eso aún ya siendo ya cristianos, eso se siente, eso ya, de hecho, cuando ya somos cristianos es cuando ya empieza esa sed, cuando ya somos salvos, es cuando empieza esa sed, esa hambre, ese anhelo del Señor. Así hemos de venir siempre. Señor, ¿qué me traes este día? ¿Qué me vas a decir este día? No, Señor, vengo a darte esto. Señor, mira todo lo que hice. No, hermanos, el Señor no nos necesita. No nos necesita, hermanos. Aquí venimos para glorificarle a Él nomás. No venimos a darle nada, no podemos, todo es de Él. ¿Qué le podemos dar? Nada lo engrandece mejor a Dios. Cuando una iglesia está completamente persuadida de que nada, ni posesiones, ni placer, o prestigio, ni familia, ni matrimonio, o amistades, ni salud, ni pasatiempos, nada de esto traerá satisfacción a sus corazones doloridos aparte de Dios mismo. Eso glorifica al Señor, reconociendo que nada en el mundo nos va a traer satisfacción, solo Cristo. Eso glorifica al Señor. No que veamos canciones, oraciones o sermones como deberes, hermanos, pero como medios para deleitarnos en el Señor. Y ahora tenemos esa esperanza de la eternidad. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir, ahora la segunda parte, es ganancia.
Ya el morir ya es lo que estamos esperando, hermanos. Estar ahí con Él. Salimos de esta prisión que nos contiene, este cuerpo roto. El morir es ganancia, porque nuestra satisfacción es Cristo, hermanos. Hay más en la vida, jóvenes, que carros y música y casas bonitas y amigos, sexo, fiestas, familia, todo eso. Juguetes electrónicos. Eso es vanidad. Está vacío. Como conclusión, hermanos, el propósito de cada hermano, de cada persona, incluso aquellos que no son cristianos, debería de ser Cristo. Es Cristo. Si no sabes para qué naciste, si no sabes qué es tu propósito en la vida, es Cristo, para todos. Y si quieres encontrar ese propósito, llegar a Él, porque aún no has llegado, el primer paso es por fe. Intercambiar todo lo que tienes, todo lo que amas, todo lo que deseas, todo lo que te gusta, por Cristo, y hacerlo por fe. Dar tu vida a Cristo, confiar en que Él tomó el castigo que merecías en la cruz por tus pecados y que resucitó entre los muertos y está vivo hoy para darte una nueva vida, ahora, y una vida eterna para siempre con Él. Y para nosotros, hermanos, que ya lo tenemos, hoy es el día de arrepentirnos, hermanos, y volver a comprometernos con nuestro verdadero propósito, que es Cristo, que es nuestra felicidad de Él, nuestra alegría, nuestra satisfacción, nuestro deleite. Ese es Cristo. Arrepentirnos porque no somos perfectos, le hemos fallado, incluso hoy mismo. Hemos fallado al Señor. No lo hemos amado lo suficiente. Nuestro amor es imperfecto. Busquemos deleitarnos más en el Señor, hermanos. Solo Cristo es el motivo para obedecer, no forzosamente, no por deber, no por culpa, no tratando de pagarle algo al Dios, al Señor. No. Deleitarse en Cristo es el motivo de obedecer, hermanos. Y solo Cristo es la respuesta al problema si tenemos un problema con pecado. Porque la razón por la que disfrutas más el pecado y porque no estás disfrutando lo suficientemente a Cristo es por eso. Porque no estás disfrutando suficientemente a Cristo. Por eso estás disfrutando más el pecado. Y empeñate en disfrutar más a Cristo y vas a ver que ya no vas a tener gusto por el pecado, por esos deseos carnales. Solo Cristo es la respuesta a nuestra lucha en orar, en servir, en leer la Biblia, en asistir a la iglesia. Solo Él. Solo Él, hermanos. No olvidemos esa cruz hermosa. Pasemos a orar.